del Estado. Vamos a ver la entrevista que le hizo nuestro compañero Mario Bryce a Armando Villanueva. Veamos. Bien, continuamos aquí en Agenda Parlamentaria y esta vez nos visita aquí en nuestros estudios el congresista de Acción Popular por el Cusco, Armando Villanueva, para tratar el tema sobre el aeropuerto de Chinchero, que pues sin duda está dando que hablar en los últimos días, ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, ha dicho que nunca hubo un interés oculto en el aeropuerto de Chinchero, pero nosotros queremos conocer de la voz del congresista Villanueva. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido nuevamente. Nosotros queremos conocer de la voz del congresista Villanueva. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido nuevamente a Agenda Parlamentaria. Bueno, se han recolectado firmas, ¿no?, para interpelar al ministro muy rápidamente. Vizcarra de manera muy rápida. Sí, bueno, habíamos esbozado en Acción Popular 40 preguntas, sí, coincidentemente con los 40 años de concesión en que el gobierno, el Ministerio de Transportes ha insistido en favorecer al consorcio, no solamente con el gobierno o con el contrato inicial, sino también con la adenda. Pero estas han sido incrementadas luego con el aporte de las otras bancadas, particularmente el Frente Amplio, de algunos congresistas, que han sumado un total de más de 60 preguntas. Así que, y además ha sido suscrito por 30 y tantos, 33 congresistas muy rápidamente, cosa que supera el mínimo requerido, que es de 20, 21 firmas, y que garantiza la interpelación. Ahora, para que los ciudadanos más o menos entiendan el marco en el que se encuentra este tema, ¿no? ¿Por qué es que el aeropuerto de Chinchero no podría estarse construyendo ya como debió hacerse? Podría estar construyéndose ya. La primera obra que hay que hacer en Chincheros es mover las tierras para explanar el territorio. Es una gran cantidad de tierras. El ministro ha informado que han calculado ellos 17 millones de metros cúbicos, que se ha calculado debieran ocurrir en 2 años. Y el ministro o el sector Transportes tiene, según manifestación propia del ministro también, 466 millones este año para ese movimiento de tierras. Pudo haberlo iniciado el 1 de enero. Más aún cuando el propio ministro ha considerado, y lo ha dicho en declaraciones públicas, considera que el contrato inicial era lesivo a los intereses del país y particularmente del Cusco, tenía muchos vacíos, tenía visos de ilegalidad, había caducado, ¿no? Porque imagínense un contrato que no fijaba el interés por el crédito que ofrecía el consorcio. Imagínense que no fijaba la fecha de inicio del cierre de obra o la fecha límite del cierre financiero o los beneficios que recibe el Estado peruano por esta concesión, o el Cusco que ha comprado los terrenos, las 357 hectáreas, que es el polígono inicial en el que se proyecta el aeropuerto, con más de 70 o casi 80 millones de dólares. Ahora, pero el Ejecutivo durante todo este tiempo ha dicho que el aeropuerto de Chinchero sí o sí va y que, bueno, finalmente... Pero igual nosotros creemos que debe ir, porque tenemos el deseo, la ilusión de que ese aeropuerto pueda incrementar el número de turistas que vaya a Cusco de hace mucho tiempo. Lo soñamos cuando el número de turistas no superaba 150.000. Hoy día tenemos un promedio de 1.500.000 turistas fluyendo diariamente hacia el Cusco, hacia Machu Picchu, hacia el Valle Sagrado. Pues eso puede duplicarse, triplicarse y cuadruplicarse inclusive. Pero no de esta manera. Pero no, claro, no como un aeropuerto que tenga características internacionales, bien diseñado en términos arquitectónicos, con un diseño y calidades que se correspondan con la red patrimonial en la que se va a estar inscrita. Chinchero está en el centro del Cusco y de Machu Picchu, que son 2 patrimonios mundiales. Está insertado en la red patrimonial que tiene altas calidades arquitectónicas, arqueológicas. También, claro. Entonces, bueno, y se han dado procesos de exoneración, de procedimientos de aprobación, de que corre cualquier proyecto allá. Bueno, eso pone en tela de juicio las calidades de este proyecto. No ha sido calificado por el Ministerio de Cultura, siguiendo los procedimientos establecidos. El proyecto será compatible con los parámetros patrimoniales que exige la zona. Bueno, eso es lo que queremos saber, pero al mismo tiempo tenemos observaciones
respecto de las condiciones y características financieras. Ahora, ¿cuánto tiempo más podría demorar entonces esta construcción del aeropuerto de Chinchero mientras se hacen todos estos reajustes, ¿no? Nada, mire, sí, pudo haberse iniciado el movimiento de tierras el 1 de enero, si así lo quería el Ministerio de Transportes. ¿Por qué? Porque son 2 años de movimiento de tierras, que tanto en el contrato inicial como este lo paga el Estado, el Ejecutivo. Podía iniciar la obra ya. Y es más, pudo haber resuelto el contrato porque no se cumplieron las condiciones el 2015, el 2016. ¿Por qué no resolvió el contrato si bajo las consideraciones mismas expresadas por el ministro el contrato inicial era una APP lesiva al interés? No se había cumplido. Es más, el contrato inicial, fijen, alguna de sus cláusulas dice: por interés, unilateralmente el Estado, el concedente, puede resolver el contrato. Entonces, si tiene el Estado, el gobierno tiene para este año 466 millones, podía iniciar la obra por administración directa, por concurso de precios o por delegación de obra al mismo gobierno departamental del Cusco. Ahora, la Contraloría, por su parte, ha dicho que hay algo que hay que revisar, sin duda, ¿no? Que se tiene que revisar porque podría existir algo ilegal. Bueno, mire, la Contraloría había hecho observaciones el 2014, antes de que se suscribiera el contrato inicial, justamente anotando que se superaran los vacíos que encontraba en el proyecto consultado con la Contraloría. No le hicieron caso. ¿Por qué no le hicieron caso? ¿Quién sabe? Hizo observaciones el 2016 para que el Estado negociara aquello que no había negociado hasta entonces. Intereses, plazos, fecha de inicio, mejores condiciones. Tampoco lo hizo. Tampoco lo hizo. ¿Por qué no lo ha hecho? Y mire, el Contraloría pudo haber opinado respecto de este proyecto de adenda 2 días antes, presentada a Contraloría en calidad de consulta. Por eso dice el Contralor, ¿por qué no esperar unos días más a la opinión de la Contraloría para evitar este error en el que ha incurrido el Ministerio y que no ha hecho otra cosa sino reforzar la posición de dominio del consorcio en este contrato, que ya con la adenda no es ni una APP ni es obra pública, porque el Estado, a diferencia de lo que ocurre en el primer contrato, pone más del 80% de los presupuestos para la ejecución del megaproyecto y sin embargo mantiene las condiciones de concesión de 40 años que se habían previsto en el primer contrato. Entonces no tiene sentido. Congresista, importante sin duda alertar, ¿no?, de este tema y cómo fijar también, como usted bien dijo, pues las bases para poder construir de una manera adecuada este aeropuerto de Chinchero, para no caer luego pues en actos de corrupción, ¿no? Porque sobre todo cautelar el interés del Estado, ¿no? Cautelar el propósito. ¿Cuál es el propósito de un aeropuerto como el de Cusco? Dinamizar la diversificación productiva, potenciar el turismo y potenciar también la revaluación cultural de este eje patrimonial. Si esa es la idea, muy bien. Implementemos una política integral de promoción del turismo conducida desde una planificación de un plan impulsado por el Estado con el concurso de los privados, pero de modo coherente, de modo racional y equilibrado. Y porque la verdad la gente también está harta que se las paseen también, ¿no? O sea, no, sobre todo, mire, lo que pasa con Cusco es que tenemos experiencias. Cuando hablamos de temas vinculados al turismo, al transporte, tenemos concesiones que se hicieron entre gallos y medianoche, ¿no es cierto? Ahí tenemos la concesión del tren, que se ha reducido a un tramo entre Ollantaytambo y Machu Picchu. Ese tren antes servía entre Quillabamba, podía extenderse hasta el Camisea para transportar el gas, iba hasta Puno y hasta Arequipa. Hoy día lo tenemos reducido entre Ollantaytambo. No sabemos cuáles son los beneficios que recibe el Cusco. Congresista, bueno, hablando justamente de estos temas que son importantes revisarlos, la importancia de esta sesión de instalación del día de hoy de la segunda legislatura ordinaria 2016-2017, en donde pues el Congreso en mayoría aprobó el proyecto para que los delitos de corrupción no prescriban, ¿no? Es importante, es un paso importante sin duda, ¿no? Es una modificación, un incremento al artículo 41 de la Constitución que nos parece muy importante.
la imprescriptibilidad, que sanciona a cualquier ciudadano, sea público, privado, sea funcionario particular, que incurre en actos de corrupción afectando el patrimonio del Estado, limitando las posibilidades de realización de servicios e infraestructura que busca el Estado para la mejora de las condiciones de vida de todos los peruanos. Hemos tenido muchos en un momento en que discutimos Odebrecht con la interoceánica, que tiene que ver con los cusqueños otra vez, gasoducto surperuano, aeropuerto internacional de Chincheros, creo que es un paso muy importante que ha dado el Congreso en la reflexión y en la definición de una política anticorrupción clara. Congresista, como siempre, muy amable, el congresista Armando Villanueva de Acción Popular, congresista por el Cusco, quien le damos las gracias por haber venido Igualmente. a Agenda Parlamentaria. Estaremos Gracias. conversando de otros temas en cualquier momento también con el congresista Villanueva. Vamos a hacer nosotros a esta hora una pausa y estamos retornando con más de nuestra programación aquí en Congreso Televisión. Permiso.